Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estamos Bien. nuevamente aquí con nuestro querido Alejandro, ¿no es cierto? Muñoz Arcos, que es, pero la adoración de nosotros, la gente siempre pidiendo de medicina natural datos importantes y todo, y aprendiendo cada día cómo alimentarnos para tener una salud, pero envidiable, con cosas naturales y no estar empezando a llenarnos de cosas raras, ¿no es cierto? Así que hoy día, Entiendo. Alejandro, ¿qué es lo que vamos a terminar? Vamos a terminar el ciclo de lo que es, ¿no es cierto?, las articulaciones. Sí, quedamos hablando de la articulación en sí, Sí, cómo la podíamos mantener sana. Recordemos de que hay áreas, por supuesto, que se pueden inflamar, que eso es lo que habíamos hablado la vez anterior, sí, que y nos que podía no la producir terminamos bien. Sí, claro, que nos producía debilidad porque hablamos de la estructura de los huesos, sí. ¿verdad? De cómo podíamos mantener nuestros huesos en sí sanos, Con los el cartílagos. colágeno, las comidas, las carnes, las grasas, ¿te acuerdas que hablamos de la cazuelita, esa grasa que está ahí, que era el colágeno más rico que podíamos comer, que nos ayudara? Exacto. Hablamos sobre eso, dijimos de que en sí también teníamos que tener una dosis de calcio dentro del cuerpo, También, sí, también. ¿verdad? Como para que el organismo en sí pudiera mantener la estructura del sistema óseo en sí, los huesos, qué sé yo, incluso los cartílagos, que eso lo podíamos hacer a través de comida y que principalmente teníamos que aumentar el magnesio dentro del cuerpo para la Sí, absorción, tienes que razón. eso fue lo que hablamos, ¿cierto? Sí, es Hablamos verdad. también del colágeno, como estabas mencionando, que eso en sí la gente muchas veces piensa que es para el sistema óseo y el sistema muscular, pero en realidad es para todo, pero en sí el sistema óseo lo necesita en altas dosis, ¿ya? Y que para eso teníamos que mantener la vitamina C alta. Y Alta, para poder mantener la vitamina C exactamente. alta teníamos que tener una dosis de biotina también, Sí, para ¿verdad? que también se absorbiera Entonces, mejor y todo. para que pudiéramos tener mejor absorción de vitamina C, teníamos que tener biotina y Sí, al tener vitamina C dentro del cuerpo teníamos una dosis elevada o importante de colágeno, claro. que es súper valioso para mantener la salud, Y nos ¿verdad? mantenemos así también. Claro, ahí la inyección de Esto acá se va, se algunas rellena. cositas de colágeno. Eso ya es la parte de la Claro. pretensión más que de salud propiamente tal. Pero obviamente si tú te sientes bien, se refleja también en el rostro y en tu forma de ser, desde el alma para afuera. Esa es la verdad de las cosas. Sí, es que, ¿sabes que increíblemente la gente muchas veces dice, claro, que la vanidad, que la vanidad es parte de la salud, o sea, el hecho de querer Sí, verte bien, de mantenerte bien, te fijas. En el mismo hecho de mantener la piel, las pieles internas, fíjate que igual tienden a desarrollar sí, pliegues, pues. Entonces, con el tiempo, eso mismo que se produce hacia afuera, claro. se produce hacia adentro, ¿ya? Y Estoy significa hecho también que pedre por dentro. no, no creo, pero eso igual es re importante que la gente lo observe, que el mantenerse vital, mantenerse lo más saludable posible, que también se refleja en rasgos de armonía y de hecho hasta también de mantención de la edad, pues te fijas, el hecho de poder mantener tu organismo lo más vital posible te hace sentir mejor, te hace que te perciban incluso hasta un poco más joven de lo que puede Claro, ser. sí, es verdad, eso es Fíjate, muy en sí es muy importante. importante. ¿Cómo? Sí. Perdón. Es muy importante lo que tú acabas de decir, es verdad, porque así como te perciben también, como dicen por ahí, como te ven, te tratan, ¿no es Así cierto? es. Claro, pero también cómo te perciban, porque si te ven siempre así, alicaída, como que, ay, al final, uno se aleja de esas cosas cuando te ven todo el tiempo quejando de que estás enfermo, que no, hay que tirar para arriba. Y dentro de esto Claro, tenemos las articulaciones, que son unas cosas importantes para no crujir como galletita craquelet. claro, para poder mantener la función y sobre todo fíjate que las inflamaciones y los dolores, ¿ah? Porque en realidad Sí, hay gente que tiende a tener debilidad articular y la debilidad articular se va a deber principalmente, claro, una debilidad en los cartílagos y los ligamentos, puede ser, te fijas. Que eso ya se podría observar una regulación importante con el hecho de mantener una dosis de colágeno y de, por supuesto, de magnesio, ya, que va a mantener en sí el calcio dentro del cuerpo y lo va a mantener funcional, ok. ¿te fijas? Y va a tener como esa hidratación.
la articulación para poder funcionar. Así no es el caso, por ejemplo, para que no de crujas. cuando tenemos inflamación o dolor, ¿ya? ¿Qué Que eso provoca también es, normalmente la inflamación y el dolor, Alejandro? perdón, disculpa, no sé por qué se cortó un poquito, pero no te escuché. Ahí, espérate, a ver, Ahí sí te escucho bien, sí. ya. ¿Qué es lo que provoca la inflamación y el dolor? Claro, la inflamación y el dolor es lo que nosotros hemos ido observando como el ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico. Que el ácido úrico, sí, que es un elemento que se Los tiende a hombres desarrollar sufren y mucho de mantener eso, dentro del cuerpo. como los hombres sufren mucho de eso con la famosa gota, ¿no es cierto? Que el exceso de ácido úrico en el organismo. Claro, el punto acá es que se observa siempre hacia el hombre como con ese diagnóstico, ¿Ya? ¿ya? Pero en sí lo que hemos ido observando es que las mujeres, por supuesto que también lo desarrollan, y en las mujeres no se les diagnostica como gota, sino que ¿Ya? se les diagnostica como artritis reumatoide. ¿Y por qué esa diferencia cuando es lo mismo? Es el mismo elemento, es la Misma misma enfermedad. toxicidad, en este caso, es la misma toxina dentro del cuerpo, que produce un efecto en la mujer medianamente similar, pero muchas veces incluso expandido en otras áreas, ¿ah? Porque en el hombre generalmente también se le inflaman los deditos, pero no es tan habitual como en las mujeres, por ejemplo, y también tienden a tener como estas inflamaciones en los pies, que es como lo que más se Sí, en conoce. el dedo gordo y de ahí va avanzando un Claro, poco. Y ahí ¿verdad? está la Se habla del dedo colchicina, gordo, creo. claro, se habla de eso en el hombre y desde ahí empiezan a observar si es que tiene gota. En el caso de las mujeres, por ejemplo, todas estas articulaciones inflamadas que tienden a producirse, te fijas ¿Ya? tú, en algunos casos se tienden a torcer también, como la artritis reumatoide deformante, te fijas, o por ejemplo pasa en las rodillas, Perfecto. ya, y les duelen o que las tienen inflamadas o que se tienden como a enchocar incluso un poquito. Entonces, eso es producto netamente del ácido úrico. Gracias, Eurico. ¿Y qué elementos tienes que evitar? Porque eso va parte de tu alimentación, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Qué es lo que Nosotros tienes lo que desarrollamos evitar? a través de la degradación de algunos alimentos. de- Y eso de- se desarrolla principalmente ¿Cuáles son los que bueno, se tienes que dice que en los eliminar? riñones. ¿Eh? ¿Cuáles alimentos tienes que eliminar para evitar este exceso de ácido úrico en tu organismo? Hemos observado cuatro, y ¿Ya? dos son muy recurrentes, ¿ah? Uno es la carne roja. Sí, sí. La carne roja en general, pues nosotros en general acá no comemos ciervo, que es rojo igual, o alguna otra que se pudiera conocer en otro lado. Acá la carne roja es la de vacuno. La de vacuno, propiamente tal, Ya la sí. carne roja de vacuno, o sea, el hecho de observar que la gente ya esté consumiendo a lo menos 2 veces a la semana carne roja, Sí. la cantidad de ácido úrico en el cuerpo es mucho menos manejable. ¿Te fijas? Y, Entonces la tienden a acumular los organismos en alguna parte y esto principalmente es en el sistema óseo, ¿ya? Se tiende a mantener ahí, se tiende a acumular y por ende produce la inflamación y el dolor. ¿Te ahí en fijas? las articulaciones. Y la torcedura incluso de los deditos, como estábamos Y, hablando, y de otras articulaciones. Eso también se produce de repente en las caderas, es bien potente el ácido úrico. sí, La carne parece que roja, su degradación la más de lo produce. que creemos, ¿ah? Parece que mucho más de lo que creemos. Es que la gente en general come mucha carne roja. Sí. Acá en Aquí, Chile no comemos mucha carne roja, ¿te pudiendo fijas? tener teniendo una tremenda costa que podríamos acostumbrarnos un poquito más a los elementos del mar. Absolutamente. La gente acá, una que es extrañamente cara la comida del mar, siendo que nosotros Sí, la tenemos a 80 kilómetros, ¿te fijas? sí. Y lo otro es que la gente no es muy recurrente de comer No, pescado. no está en nuestro ADN, Mm, mm. esa es No, la verdad. no está mucho. Nosotros hemos tratado de introducir lo más que podamos, ¿ah? Sí, Siempre. eso es En verdad. las dietas, si es que comen carne, bueno, porque Sí. hoy en día hay de todo, te fijas que introduzcan mucho más los pescados, ojalá que fueran 2 o 3 veces a la semana, no solamente por el tema de eliminar la carne roja como alimento, sino que por el hecho de también de los omega, qué sé yo, de todo Sí, lo que por el son omega las 3 y grasas de alta cuántas calidad. cosas que son Claro, fabulosos. la coenzima Q10, que también es un nutriente muy importante anticancerígeno. Entonces, ahí hay varios factores que debemos observar con respecto al cambio alimentario de las carnes rojas.
¿ya? Ya tenemos La otra entonces la carne, comida que sería uno de los elementos que tú es dices que uno hay que de ellos. eliminar. ¿Cuál sería el El segundo? segundo, muy recurrente, y esto también va para todos los vegetarianos y veganos, son los tomates, Ay, sí, tienes ¿ya? razón, dicen que el tomate es mortal. No lo Ujú. podía creer yo cuando me dijeron que el tomate era mortal. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros uno de los pocos tomates de alta calidad que teníamos eran los angolinos, ¿te Sí, fijas? Que sí, eran de altísima calidad, y los tomates angolinos vendieron las patentes a los chinos por sí, 20 años, creo que fue. ¿Te fijas? sí, Entonces, esta gente que ya sabemos cómo están en el mundo, cambiaron todo el proceso y hoy en día estamos tomando agua de tomate sí. prácticamente con el tomate que podemos comer. No, Ya, lo otro que se está produciendo es que la gente, como no come comida de acuerdo a la estación, come tomates todo el año. claro, y, ¿Ya? están preservados y no tienen sabor a nada, tienen el puro Es color, pero que, no huelen es ni que saben a tomate. los transgénicos son así, pues, te fijas, la comida transgénica es comida híbrida, comida Sí, como plástica, comida chatarra. Si la sí. gente no lo quiere aceptar, pero es comida chatarra la comida transgénica. Te fijas, no, nosotros deberíamos darnos la oportunidad de a lo menos comer la mitad de nuestra comida orgánica para poder mantener un equilibrio. Y lo otro, nunca tanto fuera de fechas, porque los tomates Sí. se dan en una época del año. En esa época del año es donde la tenemos que comer. Por Pero la algo la gente debería naturaleza comer lo da tomate ahí. todo el año. ¿Te fijas? Entonces, Exacto. al comer tomates todo el año, te fijas, sigue produciendo el ácido úrico. De hecho, un tomate, bueno, el transgénico es mucho más grande. Ya. Un tomate más o menos estaría produciendo en ácido úrico un bistec de 180 gramos en ácido úrico, más o menos. O sea, eso es como el No te equivalente. puedo creer, Sí, es es una una brutalidad. cantidad alta. Entonces, si hay ¡Oh! gente que come todos los días tomate, Son mucho más, sobre claro, todo dice, si tienen no, estas inflamaciones articulares, veneno, pues. Aparte que el tomate es súper ácido, una de las pocas comidas que es ácida, que produce reflujo, te fijas, sí, que tienes que que poner incluso produce. azúcar cuando cocinas para que Ujú. justamente quitarle esa acidez natural que tiene. Ya, entonces Así es. tenemos carne, los tomates. Número 3. Bueno, el número 3 son el chancho, el cerdo, ¿ya? Perfecto. Que es muy comido también. La otra vez estuvimos hablando del cerdo y Que te deprime incluso el ánimo. claro, te puede producir crisis de pánico también, Sí, entonces baja mucho la energía, pues la data vibratoria del cerdo es muy baja, desde sí. todas las culturas antiguas se habla, incluso desde la perspectiva espiritual es muy dañino. O sea, Sí, de hecho, los musulmanes no comen cerdo por lo mismo. sí, Claro. claro, o sea, por ejemplo, no sé, pues, cuando nosotros escuchamos hablar de la historia de Jesús que sacó los demonios de un joven, te fijas tú, y los introdujo en los cerdos, y los cerdos se tiraron por un barranco y se suicidaron. Eso es simbolismo igual de inmundicia, te fijas, vibratoria. Exacto, El exacto. cerdo es el único animal que no mira el cielo y es el único que es capaz de comerse a su madre si tiene hambre. Entonces, comer esa forma de vida, igual, nosotros somos lo que comemos, Y- respetando su existencia, te fijas, pero sí, entendiendo también que lo que comemos es lo que y porque en lo toda la que nos gente cree que el convertimos. cerdo es herbívoro y es carnívoro El también. cerdo come de todo. Todo. No, sí, es verdad. Ya, No, el entonces cerdo tenemos come todo, come carne, come todo. de todo. Come Entonces tenemos, desperdicios, come descomposiciones, come formas de vida de todo tipo. Come de todo. por ahí algo le dicen el cerdo. Entonces tenemos la carne roja, ¿no es cierto? Tenemos los tomates y la carne de cerdo. Y el cuarto elemento que es de lo más fuerte que ustedes han visto que influye en esto del ácido úrico, que obviamente nos daña los cartílagos. O sea, El cerdo marino, que serían en este caso los mariscos. no te ¿Ya? puedo creer. Los mariscos también producen una cantidad de ácido úrico importante. ¿Ya? A pesar de que nosotros no lo tenemos dentro de la dieta, a la gente le encantan los mariscos. Igual Sí, si los come de vez en cuando no pasa nada. Pero en pero sí, igual saber de que los mariscos son los que reciben los residuos o comen los residuos de todo lo que hay en el mar. O sea, son como, son como como los cerdos del mar, los por cerdos decirlo del así. mar. Sí, claro, literalmente. A diferencia, por ejemplo, de los crustáceos, porque ahí la gente de repente tiene que entender Confunde. un poco el concepto. Es distinto crustáceos, moluscos, Sí, algas, pescados. Aquí estamos hablando exactamente. solamente de los mariscos. ¿Ya? Entonces, Menos los mal que no mariscos son los como. que vienen en la conchita, ¿verdad? Exacto, menos Eso mal que yo es. no como esas cosas, así que me quedo tranquila por ese lado. Oye, y el mito de las legumbres, te lo pregunto, ¿qué tan cierto es ¿En qué área? ¿Que produce en ácido el úrico? ácido úrico? Porque dice que también tú no Hasta puedes... donde se ha observado, no, para nada. Ya, ok,
Ok, por eso te No, pregunto, para el nada. mito, es el mito, por eso te estoy Sí, sabes que preguntando. igual a mí me lo han preguntado varias veces, sí, una buena pregunta, pero Claro, no dentro de lo tuyo, tiene, no tiene recurrencia, no, sí, es principalmente como te comento, del mundo vegetal el tomate. el tomate. El tomate es el que estaría produciendo, es que la gente come mucho tomate. Sí. Por Y ejemplo, ahora, me acuerdo, ¿ah? no está bien, la gente come todos los años y hacen estas ensaladas que son muy ricas con quesito parmesano o No, quesillo. sí lo pueden comer, pero no todos los días, porque la Ahí gente lo está. tiende a comer todos los días o 3 o 4 veces por semana. Igual es harto, te fijas, Es aunque ya harto, y sea más que 2 veces por un semana. Y lo tomate otro, ¿ah? un tomate es un bistec en el fondo. Claro, mira, si a ti no te produce daño, porque eso también es lo que tenemos que entender, porque acá estamos hablando de gente que tiene alta producción de ácido úrico, que no es Sí, toda la población, si hay gente que come carne roja todos los días y no le produce nada, y hay gente que come tomates todos los días y no les produce sí, nada, ningún daño. ¿Te fijas? Entonces, acá estamos hablando de la gente que le produce daño, la gente que tiene exacto. inflamaciones articulares, tiene dolores articulares, te fijas tú, más que por el hecho de la carencia del calcio con el magnesio, en este caso, ¿verdad? Y el colágeno, estaríamos hablando de gente que puede tener dolores articulares por inflamación de ácido úrico. Esa gente es la que se tienen Que que cuidar. permitir eliminar de su dieta habitual los tomates, la carne roja. Ahora, Más que otra cosa. perdón, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para contrarrestar? O sea, ¿qué tenemos que ingerir para mejorar, ¿no es cierto?, la función de nuestras articulaciones y así evitar, o sea, ya sabemos lo que no hay que comer, pero ahora, ¿qué podemos ingerir para mejorar la función de las articulaciones? Mira, lo que nosotros tenemos que ingerir principalmente, aquí te lo voy a mostrar, que es la... A ver, si lo tengo, dame un segundo. No, si dale nomás, si, oye, si los Mostré dos, todo. la gente que iba a tener que entender que nosotros dos, para la computación, esperamos que el computador explote. Claro, ahí no sé qué es lo que hice. Ahí se lo pilla, si no lo mencionamos nomás en caso dado. Es la Vamos a pata de vaca en realidad, pues. Te fijas, eso es claro, lo que necesitamos mostrar. Que acá en Chile, acá en el ¿ya? sur de la gente también lo que utiliza, que es, podría decirse que incluso la misma planta, ¿ah? Porque ¿Ya? hay algunos observadores que dicen que es la misma que la limpia plata, ¿ya? Ah, la limpia plata, perfecto. Claro, solamente que cola de caballo se coloca de esa forma que es un poquito más dura, ¿ya? Y ¿Ya? quizás un poquito más clara, cuando está un poco retirada de la costa de los ríos. Cuando sale y roza el agua del río, es un poco más verde y más suave, ¿ya? Entonces ahí ¿Ya? se llama limpia plata, y cuando está un poco más retirada de la costa del río, se llama cola de Cabi- caballo, a ¿ya? cola Hay de caballo. observadores que dicen que es la misma. ¿Y Los esa cómo se nombres prepara? desde la fitoterapia, desde la medicina herbaria, ya que es lo que me dedico, una de las técnicas que conozco profundamente se llama cola de caballo. Ese es el nombre, por llamarlo de alguna forma, Sí, científico, perfecto. conocido, ya, a pesar que tiene el nombre científico que se no lo utiliza nadie, No, pero el ¿quién se va a oficial acordar? es la cola de caballo, ¿ya? Y si tú vas a una hierbería o algo, lo puedes encontrar también como limpia plata, Limpia ¿ya? plata, ¿Qué es lo que perfecto. haces? Tú lo tomas en infusión igual, Ah, ¿ya? perfecto. Tomas el té de la limpia plata o de la cola de caballo, ¿ya? En las ciudades algunas personas, como hemos hablado, las toman en cápsulas de Sí. repente, porque recordemos que nos están viendo acá de Arica Punta Arenas y de Ex- hartos Y, lados la y, y gente. no solamente Arica Punta Arenas, porque pasaba la cordillera y al otro lado más. Allá a mí me han preguntado varias veces, bueno, tendría que estudiar, depende de los países en realidad qué plantas, pero acá las que pueden encontrar al menos que mencionamos, que hay harta gente que nos sigue de otro lado. Exactamente. Bueno, en infusión, ya En como infusión. quien prepara un té inglés, ya la dosis de la planta que vendría a ser una cucharada de té, ¿verdad? ¿Ya? Medianamente formada, y posterior a eso el agua hirviendo, se tapa, espera 5 minutos y ya lo puedes empezar a tomar. A tomar. La cantidad, como lo hemos conversado varias Sí. veces, 250 ml de esa preparación, La no es tacita. más. ¿Ya? Claro, Diga. no hay que abusar. O sea, si yo tengo, este es la mitad de esto, porque este es un Mac, ¿no es cierto? Que es mucho Esa más que dosis está, son 250. más o menos esa dosis, fíjate. ¿Sí? Deberían ser como 220, sí. Bueno, por lo Esa menos hasta por aquí, ahí digamos, claro, una cosa así, con esa dosis es lo que necesita tu una organismo al día. una al día. Y si funcionas con dos hierbitas, son dos al día. ¿Ya?
Ah, perfecto, sí, 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 Ya que eso es lo relevante. relevante. Ahora, igual entender de que las hierbas siempre nosotros las tenemos que ir consumiendo, que lo puedes hacer libremente si es que quieres prevenir, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Pero en este caso de la prevención, ahora les voy a mostrar con pantalla, que creo que se va a ver. ¿Ya? Eh, eh, Es no sé si importante alcanza a eso que ver. la gente sepa que las hierbas son... ¡ay, mira! Ortiga, la Estas dos, artemisa. claro, estas dos hierbas que son súper importantes para el sistema óseo, nos ayuda, aparte de eliminar el ácido úrico, a pesar de que la limpia plata o la cola de caballo son más direccionadas a eliminarlo quizás un poco más rápido, ya la ortiga con la artemisa, que las puedes utilizar en conjunto, ¿Ya? son hierbas que te ayudan también a regular el daño que podría haberse producido en la articulación. Ah, no te puedo creer. Claro, porque todo en realidad tiende a degradarse, te fijas, dentro de nuestra articulación. Entonces estas dos hierbas lo que hacen es tender a devolver la estructura celular a tu organismo. Pues si nosotros producimos millones de células por minuto, de ti es la responsabilidad en la calidad de esas células. ¿Te fijas? Perfecto. Entonces va a depender mucho. Nosotros nos podemos sanar de las patologías cambiando hábitos, ¿Ya? cambiando estructuras mentales, ¿te fijas tú? Y también ayudándonos con estas almas sagradas, pues te fijas que son las hierbas, Las las hierbas. plantas. Las plantas Oye, son y qué eso. lindas Y son, ¿ah? Y que uno se olvida que de repente las tienes a mano para poder ingerirlas o tomarlas en infusión. Y en este caso, si tú tienes que hacer la mezcla de la artemisa la ortiga. con la ortiga, ¿no es cierto? Ahí serían 2 tazas en el día. Serían idealmente, claro, podrían ser 2 tazas al día, te fijas, como aproximadamente 450 ml a 500, ml o sea, diario. perdón, cc, Sí, 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 de ml, sí, 450 cc serían a dos 500. tazas. Claro, serían aproximadamente 2 tazones de estos americanos, ya, porque las Ahora, tazones son un poquito el, menos. el tiempo que hay que usar esto, ¿en cuánto, digamos, es de todos los días o por un periodo de 3 meses, pues tú lo restringes? ¿Cómo hay que Claro, hacerlo? el ácido úrico generalmente se tiende a terminar de eliminar del cuerpo de 2 a 6 meses, ¿ya? Ah, Va a ok, depender en realidad, sí, pues sí, igual hay gente que lo tiene hace mucho tiempo, o sea, si sí. llega a ti con una artritis reumatoide de años, te Mm, fijas, para poder regular la artritis reumatoide, aparte de hacer el cambio alimentario, introducir las comidas que tienen altas dosis de nutrientes indicados por el sistema óseo, tienes que también eliminar la toxicidad. claro. Porque una cosa es tener una osteospenia, una osteoporosis, te fijas tú, a tener una artritis reumatoide. Son Entonces, de dos a distintas seis cosas. meses mínimo tendrías que estar tomando esto para eliminar Y al bien, ¿no es menos ahí cierto? se nota, pues, se nota harto la diferencia. O sea, de hecho, igual las plantas al par de días ya notan la diferencia inmediata, pero la planta siempre tiene que ir con la restricción alimentaria, idealmente, con el cambio alimentario. O sea, ¿Ya? obvio. Porque si tienes que tomar en cuenta que si tienes una artritis reumatoide y sigues consumiendo alimentos que van a producir ácido úrico y acumular ácido úrico dentro No de tu tiene ningún cuerpo, sentido. claro, no tiene sentido. Ahora, si comes tomates, no sé, pues tienes artritis reumatoide, comes tomates, no sé, 6 días a la semana o 7, No come hay, uno. no hay, como se llama, ninguna cola caballo, no hay ninguna, No, claro, te va a nada. ayudar igual increíblemente, Sí, ya, te va a pero ayudar, no pero no sanamos como podríamos hacerlo. pero va a ser como un efecto como de mantención y como que vas a volver a eso. ¿Te fijas? Entonces la idea es producir el cambio. Si hay patologías que la gente de repente te viene a ver y me dice, oye, pero sáname. Ya sí, estamos de acuerdo, si uno lo puede ayudar, Por tu pero parte. puede llegar el momento y si nosotros limpiamos la casa y si se vuelve a ensuciar, te fijas, van a volver las cucarachas y los ratones y no hay otra opción. Te fijas, Claro. entonces, o cambias, disminuyes lo que necesitas, lo que estás consumiendo, que te está produciendo daño, aumentas otras comidas para producir ese equilibrio, te fijas tú, usas estos elementos sagrados que son las plantas, estos espíritus de Sí. luz, porque nosotros en realidad los vemos como ángeles reales, Ay, ¿ya? qué lindo. Porque si nos sanan Sí, son reales ángeles, te fijas, porque exactamente. esos son, que
te permitan devolver la memoria celular a tu organismo, porque eso es lo que hacen las plantas, devuelven la memoria de Eso es cómo poder vivir en armonía, ¿ya? Y en buenísimo. base a eso, te fijas, tú puedes conseguir el objetivo que es sentirte en equilibrio, sentirte con un cuerpo vital, con un Vital. cuerpo funcional, ¿ya? Ahora, bueno, siempre recomiendan la actividad física, ¿no es cierto? Ahora, si tú estás obviamente con inflamación, yo creo que no es bueno que te pongas a hacer actividad física, pero yo creo que más lo que te quejas que otra cosa. Claro, o sea, la verdad es que si estás con una artritis reumatoide, Perdón, hacer actividad física tendría que ser a través de, no sé, pues, trabajo con un kinesiólogo, puede ser, perfecto. o te fijas, eso podría recomendarse, te fijas que es lo que a mí me gusta comentar, porque en realidad si estás siempre es bueno hacer actividad física, pero decir hasta aquí llegó la patología y de aquí en adelante cambié mis hábitos, estoy tomando las infusiones y estoy produciendo un cambio y ya ahí puedo pensar, pero si yo sigo con el mismo hábito de comida y todo y voy a seguir aumentando la patología, hacer ejercicio en realidad te va a doler y un montón de temas. Pero siempre acompañado de un kinesiólogo en esos casos es muy importante, ¿no? Importante. Más si ya ¿Ya? tienes un Porque, poco más avanzado, esto de que hasta las manos se te empiezan como a deformar, ¿no es cierto? Las coyunturas, que es terrible. claro, Sí, claro, no. porque ahí ya estamos hablando de distinto que solamente sea la columna, en el caso de un Mm. quiropráctico que te ayuda montones también a regular todo el sistema, te fijas, pero sí es bueno hacerlo. Ahora, ejercicio está más relacionado con la osteospenia y la osteoporosis. Ah, Ahí perfecto. sí es bueno, ¿ya? Porque ahí aumenta la irrigación, aumenta la producción celular, Ya, aumenta, te fijas. Pero en perfecto. el caso ya de una persona con dolores, Sí. ¿ya? O articulares, hay que ayudar a desintoxicar y hay que hacer ejercicios guiados, así de irrigación, pero que sean Final para que tú guiados. no te lastimes más y no tengas Claro, al final más dolor de ver. Entonces hay gente hagamos que no como puede un... caminar, ¿te fijas? Exacto. Hay gente que no puede subir la escalera. Y no es Sí, chiste. pues, Y no es chiste. Mire, si yo de repente digo, uy, amanecí crujiente, crujiente, pero obviamente también uno tiene que cuidarse porque... Ahora, normalmente de qué edad en adelante uno tiene tope de edad que aparecen estos primeros síntomas de problemas articulares o de reumatología o la gota en los hombres en general. ¿Tú has visto más o menos de qué edad hay mayor tendencia a la aparición de esta enfermedad? sí, igual tiende a ser gente más adulta, pues estamos hablando Ya. de, no sé, pues de 40, 45 años hacia arriba, a pesar de que he visto varios casos de gente más joven. Obviamente del abuso de Ya. los alimentos, pero digamos Claro, como la sobre media todo, o la mayoría, la generalidad, o sobre sea, todo, perdón, sobre todo increíblemente la o sea, perdón, las enfermedades articulares, principalmente por el tomate, que no quiero ser reiterativo, pero principalmente por el tomate, increíble, ¿eh? increíble. Porque eso no se conocía mucho antes. Claro, ahí hay algunos casos de gente joven, pero el promedio generalmente de 45 a 50 empiezan a producirse este tipo de patología. Pero hay que tener mucho ojo, ¿ah? Porque el ácido Ya, úrico no solamente ataca también el sistema óseo, ¿ya? perfecto. También ataca los riñones. ¿Ya? Y de Au, hecho, parte de lo que se podría considerar desde nuestra observación, no sé cómo lo verá la medicina alopática, que sería uno de los elementos que podría estar involucrado en la producción de cálculos renales, ¿ya? Y también, por supuesto, que la mantención de esta toxina dentro del cuerpo, porque para nosotros es una toxina, el sí. ácido úrico, ya podría producir incluso, está relacionada incluso con las insuficiencias renales. Entonces hay que tener mucho ojo con el tema Es que de la ingesta de comidas relacionadas con esto. Diga. yo lo encuentro lógico, ¿ah? Porque si, a ver, porque todo, o sea, en el fondo los riñones son nuestros filtros, ¿no es cierto? En el fondo, claro. Si está todo el tiempo este filtro tratando de limpiar algo que está saturado, llega un momento que el filtro no da abasto. O Así sea, es. no lo encuentro, o sea, no encuentro ninguna ridícula en lo que tú estás diciendo, lo encuentro mucho más lógico de lo que la gente pudiera creer. Entonces, obvio, tenemos que ayudarlos, uno, comiendo y tomando cosas más sanas para también aliviarle la pega a los riñones. Y, Así es. y si no, Sí, los los cálculos, riñones es son terrible súper los cálculos. valiosos. Claro, los riñones son súper valiosos y tenemos que cuidarlos. Y la gente igual, es súper importante recordar siempre esto que lo hemos ido hablando a través del tiempo que hemos conversado. Aprender a comer por necesidad orgánica. Sí, Y en sí, base a eso producir placeres a través de la comida. ¿Te fijas? exactamente. Con las cosas que tú tienes que comer, producir un plato, producir uno de tus alimentos que sea,
gustoso para producir esa sensación de Y saciedad. cocinar con alegría y lo otro, volver a lo que era antiguamente. Nosotros cansamos de agarrarle la cola a la comida todavía natural. Sí. Lamentablemente las generaciones que vienen después de nosotros, son mis hijos en este caso, ¿no es cierto? Ujú. Y lo que viene, ya no se sabe bien lo que están comiendo. Entonces hay que tratar de volver a eso. Eso es súper importante, sobre todo en esta parte del planeta donde todavía nosotros tenemos la opción de poder adquirir comida de calidad y en estas ciudades que son más compactas, donde Sí, también existe toda esta vinculación con la agricultura de calidad, porque aquí hay agricultura de todo, pues hay agricultura sí, de, queramos aceptarlo o no, de baja calidad, te fijas, donde las semillas están intervenidas, te fijas que están hechas in vitro, y semillas que son auténticas, hechas por la gran madre tierra. Entonces, disfrutemos lo que nosotros tenemos acá como una tremenda opción para poder mantener una salud. ¿Te fijas? Oye, ¿las semillas naturales se podrán encontrar más en las comunidades mapuches quizás o qué otra parte? Porque en realidad hoy en día, si tú vas a estas tiendas de semillas, Ujú. también muchas ya están intervenidas. Entonces, claro, tú lo plantas en tu patio, pero la semilla ya viene intervenida, ¿no es cierto? ¿Dónde es Sí, más hay, fácil hay encontrarla? lugares donde se están produciendo intercambios de semillas. Bueno, ahora con todo lo que ha ido pasando, no ¿Sí? ha habido este tipo de reuniones, te fijas, por lo que al menos he sabido. Pero sí, siempre hay intercambios de semillas. Hay lugares también, hay plataformas en internet donde te venden semillas orgánicas. Hay que ¿Ya? verlo entonces, hay que Sí, verlo. de hecho, si uno compra, por ejemplo, comida orgánica en el Jumbo, que es el único que trae la comida orgánica certificada, a pesar que recordemos que más que el proceso de la comida o de una planta que o le hayan echado fertilizante o no acá, lo importante es la semilla. Es la semilla, La si a eso voy yo, semilla es la es semilla. muy importante. Porque si tú no tienes, o sea, si la semilla no es original, el Ujú. resto, aunque tú lo trates de hacer lo más natural posible, no sirve, porque la semilla ya Exacto. es transgénica y el resto no sirve de nada. Claro. Claro, y de hecho, si una comida, no sé, pues tiene incluso insecticidas, que no es lo ideal, la verdad es que Sí, no estoy para nada a favor de eso. no. Te fijas, si tuviera insecticidas, pero la semilla fuera orgánica, incluso es de muy alta calidad. Tienes que lavarla súper bien, Sí. te fijas tú, y sacarle todos los residuos, pero ya es un alimento de altísima calidad. Hay Eso que es lo que se volver le llama, claro, de semillas ancestrales, te fijas. ancestrales. O sea, hay que tratar de volver a los huertos en las casas o si no a los departamentos, los maceteritos, en lo que se puede. Oye, Alejandro, ha sido súper Sí, interesante como siempre conversar contigo porque tenemos las soluciones a mano, solo que tenemos que cambiar el chip, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra calidad de vida. así es. Igual, pues ha sido un gusto siempre estar cada vez que Sí, ahora lo no, tengo que hacer a la distancia, pero vamos a juntarnos de nuevo. sí, Eh, claro. sí, Ahí porque cuando nos nos juntemos. desordenamos más todavía. Pero bueno, ahí nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana entonces. Y ahí Exactamente. tienes que proponerme qué quieres que conversemos. De todas maneras. Así que un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Como siempre, Un con placer. una clase muy interesante porque me encanta escucharte hablar y lo que tú nos enseñas porque la gente lo aprovecha al máximo. Así que nos estamos viendo, Alejandro. Un placer, querida. Nos vemos. Chao, chao. Chao.